Saludos, muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Es el día del debate del Estado de la Nación, esperado, el primero de Rajoy, en el que Rubalcaba ha vuelto a pedir la dimisión de Rajoy. En fin, hasta ahora, hasta ese momento, hasta eso, todo dentro de lo previsto, de lo previsible al menos. Rajoy ha anunciado una serie de medidas, aunque no sé si van a servir de mucho. Lo digo porque esta misma mañana se realizaba una encuesta previa a ese debate electoral, a ese debate sobre el Estado de la Nación, mejor dicho, en el que se preguntaba a los ciudadanos si pensaban que después de ese debate iba a salir algo positivo para los españoles. Verán, el 81% de los encuestados han dicho que no, y solo un 19% confían en que se pueda hacer algo entre los dos principales líderes políticos de nuestro país, Rajoy y Rubalcaba. En nuestra región está todo también muy animado, muy entretenido, sobre todo en la Junta, donde van desfilando poco a poco diferentes interesados, partes o implicados, como los quieran llamar, en el caso Marea. El bueno de Nacho Prendes les va preguntando, unos le responden, otros no, hay de todo en este caso. La verdad es que ayer, por ejemplo, se demostró que la comisión sirve más bien para poco. Ninguno de los que intervenían ayer, probablemente los más interesantes, los más jugosos, dijeron nada, y los que intervinieron hoy se consideran, léase Areces, Migoya o Rabanal, hasta víctimas incluso de lo que estaba ocurriendo. Curioso. Bueno, pues así está la política y por ponerles una adivinanza para comenzar este debate público, les diremos, ¿a que no saben ustedes en qué se parece un restaurante catalán a esta televisión o a cualquier otra? Pero bueno, en esta, le digo esta porque es en la que estamos. En que en esta televisión, o en qué se diferencia, mejor dicho, en que en esta televisión los micrófonos están a la vista y en un restaurante catalán no, están escondidos. Yo no sé si hace mucho vais a un restaurante catalán o a Cataluña o no. Vamos a saludar a Antonio Cervero, que es responsable de prensa de UPyD, por cierto. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Que es muy entretenido, digo, ir a un restaurante catalán porque pues nunca sabes lo que puede, pasar. Sí, bueno, sí. Tengo que decir que nunca he estado en Cataluña. Es uno de mis destinos todavía pendientes de ver. Así que, en fin. Pero bueno, desde luego si voy espero no tener que estar pendiente de otras cosas. Bueno, pues no puedes aprovechar ahora que todavía no hace falta pasaporte, ¿no? Por si acaso. Bueno, Gustavo, que está interesante también eso, lo de los restaurantes, y que es cena con espectáculo, podríamos decir, ¿no? Porque comida, cena, merienda, lo que sea, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Vamos a ver, la burguesía oligarca que puede ir a un restaurante a comer y además de lujo y tal, pues está bien que le graben. Sí, porque... No, hombre, tienen... Eso es normal. Es decir, les van el sueldo. Y luego lo que quieren hacer es quitar un montón de puestos de trabajo a estos espías que luego andan vendiendo. Que de aquí, desde las auditorías de infarto aquellas que había hecho Alfonso Guerra hace 25 años o lo que fuera, aquellos informes de infarto, y cuando empezaron a escuchar con el Motorola hace 25 años y entonces hablaban del One y cosas aquellas, pues desde entonces eso no ha parado, eso. Bueno, ya desde antes, por supuesto. Ahora, yo quería comentar la encuesta que mencionabas antes. Sí. Es una encuesta que ha hecho Onda Cero. Yo creo que es una encuesta que no tiene ningún valor, porque el influjo de la propaganda en la ciudadanía es tan grande que el desánimo que tiene el personal es absoluto. Y yo creo que eso es un grave error en el que están entrando los partidos y la prensa burguesa. Es decir, están asustando al personal creyendo que estamos ya en la profundidad de la sima y que no vamos a levantar cabeza, y no es así. Es decir, el debate, yo he escuchado a Rajoy esta mañana y también por la tarde he escuchado a Rubalcaba. Me ha parecido la respuesta de Rubalcaba, por ejemplo, mucho más atinada de lo que podía uno imaginarse. Sí, es decir, que no ha sido el y tú más, etcétera. Se ha puesto en una perspectiva de Estado. Claro, como bien le ha replicado luego Rajoy, oiga, usted parece que se confunde, que nos ha propuesto un programa de gobierno y no toca. Que eso dentro de 2 o 3 años, cuando sea, si procede. Pero sí que Rubalcaba acepta que tienen que abordar una reforma constitucional, que es necesario que los partidos mayoritarios que cuentan hagan un pacto de Estado, lo cual quiere decir que al margen de la corrupción generalizada o pormenorizada que está por todos los sitios, pero que por supuesto tampoco es mayoritaria y que no se puede generalizar a todos los políticos,
la situación de España es de emergencia nacional y exige medidas serias y rigurosas. Y en ese sentido, yo nunca había escuchado a Rubalcaba decir tan claramente estas cuestiones. Otra cosa es que luego no lo cumplan y, como siempre, se quede en nada. Pero seguramente, si no es ahora, pronto tendrá que llegarse a algo así, porque la situación efectivamente es de descomposición y sobre todo porque no hay ninguna perspectiva de futuro. Es decir, el PSOE ha perdido el norte radicalmente. El delirio en el cual entró el otro día Rubalcaba al decir que el PSOE tendría que cambiar su propio nombre y pasarse a llamar Partido Socialista Europeo _PSOE, _PSC, delegación. Sí, de Roquellas del Mar, que es una cosa delirante, claro, pero es a lo que ha llegado la estupidez de los partidos mayoritarios, que están absolutamente obnubilados, idiotizados, estupidizados y que están atontados con Europa. Cuando, evidentemente, Rajoy esta mañana, haciendo de vendedor del euro, de que el euro ya, aunque agoreros decían que iba a acabar el euro está fuerte, etcétera. Bueno, Rajoy espera que haga el referéndum en Inglaterra y que Inglaterra abandone la Unión Europea, ya verás cómo nos ponemos todos de contentos. Bueno, pues por ahí empezamos, como bien apuntaba Gustavo, por el debate sobre el Estado de la Nación, y como bien decía Gustavo, yo también esperaba eso, que fuera el y tú más, porque algunos ya decían que más que el debate sobre el Estado de la Nación iba a ser el debate sobre el estado de la corrupción, ¿no? Y que eso iba a monopolizar el tema. Parece que no, y buena falta y bien necesitados estamos de ello, Antonio. Sí, no, bueno, yo estoy de acuerdo un poco con lo que comenta Gustavo, ¿no? A mí la verdad es que sí que tengo que decirlo, que la intervención de Rubalcaba, o sea, me ha llamado la atención porque me esperaba eso, me esperaba el y tú más, la corrupción, un poco lo de siempre, tampoco sería ninguna novedad, ¿no? Y sin embargo sí que me ha parecido que lo ha enfocado un poco con una seriedad y con una responsabilidad que hacía tiempo que no se veía. Yo creo que es fundamental que, sobre todo los partidos grandes, si es que podemos decir ya grandes, con los resultados a la deriva que lleva el PSOE, pues que se empiecen a preocupar un poco de los ciudadanos, de la realidad que afecta a los ciudadanos y no de los intereses de su propio partido, ¿no? Que al final yo creo que es uno de los grandes problemas que ha tenido este país, es decir, hay una partitocracia que se preocupa de lo suyo y de los suyos y no se ha preocupado en absoluto ni de los ciudadanos ni de las cosas que afectan a los ciudadanos. Hablábamos antes, por ejemplo, de la reforma constitucional, ¿no? Yo creo que deberían de tocarse muchos temas que son la base, porque se habla mucho de reformas estructurales, pero luego a la hora de la verdad nadie hace esas reformas estructurales. Por ejemplo, a mí me sigue sorprendiendo lo de la reforma de las administraciones públicas. De hecho, ahora, con esa mini reforma, que yo creo que se ha perdido otra oportunidad fundamental. Es decir, yo no concibo que España sea, por ejemplo, el único país de Europa aún que no ha hecho lo de la fusión de ayuntamientos, cosa que se ha hecho en todos los países de Europa, pero además es que estamos hablando de hace 30 años o 40 años, y en España no, seguimos con unas estructuras, anticuadas, y además eso, que estamos viendo que no son eficaces, que no funcionan, y hay como una especie de conservadurismo en el que se niega a cambiar, además un conservadurismo que afecta a todos, es decir, no es por el PP porque es el Partido Conservador, no, el PSOE es igual de conservador en ese sentido, el que no quiere, no hace cambios de calado. No sé, creo que... Sí, enlazando con lo que decías de la reforma de los ayuntamientos, seguramente, como Rajoy es gallego y es más oscuro de lo que parece, la reforma de los ayuntamientos que dijeron que se iba a hacer, que hubo una gran protesta por todo el mundo, como quitar las diputaciones, etcétera, que es también otra institución que podría parecer que sobra. Ahora, la medida que han anunciado de marcar unos límites al cobro de los concejales y que en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes los concejales no cobren, con lo cual ya ha salido en la prensa regional todos los alcaldes que estaban por amor al ciudadano y a la política diciendo, ¿cómo que no vamos a cobrar? Entonces nadie querrá ser tal, solo podrán ser los jubilados, los ricos y los ociosos y los curas, lo que sea. Bueno, vale. No, pero es que la alternativa que ya ha dicho el gobierno es, vale, aquellos ayuntamientos que no tengan viabilidad real de mantenerse serán absorbidos por las diputaciones. Es decir, seguramente a lo que se va es a una fusión, de hecho, por la vía natural, pero simplemente recortando los sueldos pues a toda esa degeneración de excesos de administradores de fincas que tenemos en España. Es decir, en todas las comunidades de vecinos
cuando alguien quiere ser el presidente o el administrador, ya es para ponerse a temblar la comunidad, porque ya... Nadie en su sano juicio quiere ser el presidente de la comunidad. O ya sabe cómo llevarse comisión del gasoil, o llevarse comisión del carbón, o llevarse comisión... la limpieza de un cuñado, o lo que sea. de un familiar. Es decir, que todo el mundo ya sospecha. Por eso siempre se procura que lo administre un ente externo, aunque luego meta el puff o lo que sea que pasa. Lo que pasa es que a mí me sorprende que las cosas se hagan así, porque es que se hacen todas así, todos los cambios que hay en España se hacen parece que a golpe de parche. Es decir, en lugar de coger el toro por los cuernos y decir, bueno, vamos a ver, necesitamos un cambio pues en determinada estructura. Vamos a analizar qué es lo que se viene haciendo, vamos a analizar la eficacia de lo que se viene haciendo, cambiamos lo que no funciona. No, parece que es que tenemos que ir poniendo parches, hasta que al final sí, bueno, hay una especie de cambio en el que hay una cosa que no es ni lo nuevo ni lo antiguo, sino pues una cosa parchada, que al final generalmente las cosas parcheadas no funcionan. Es decir, son, no sé, una transición a nada. Sí, pues cosas parcheadas, pero bueno, creo que en algunos casos sí que se van produciendo avances. Es decir, en el último año, el gobierno ha dado varios pasos más interesantes de lo que parece, que es lo que y ha anunciado otros que también suenan bien. Es decir, lo de romper esa situación cantonalista absoluta de leyes del mercado, de las rotulaciones, de tener que abrir permiso a una empresa para el comercio en cualquier comunidad. El hecho de que cualquier producto que esté dado de alta en una comunidad autónoma pueda circular por el territorio nacional, que parece una cosa obvia y evidente, pero que se haya convertido en todo lo contrario, son recortes grandes. Ha sido interesante también, yo creo, lo directo que ha tratado el asunto del secesionismo catalán particularmente y el desprecio con el que ha tocado el asunto, recordando simplemente el artículo 1 y 2 de la Constitución, dando por supuesto que sus señorías todos están por la vía constitucional, porque si no tendrían que dejar de cobrar el sueldo, claro, aunque siempre haya algún diputado subnormal autonómico nacional que diga que lo hace que lo obliga la ley y por imperativo legal. Bueno, el colmo ya fue aquel andaluz en las altas supermercados, ¿no? El Gordillo. Gordillo, si hubiera tenido lo que hay que tener el fiscal general del Estado o quien corresponda, tendrían que haberle anulado aquello porque ni siquiera... fue todo lo contrario. Es decir, aquel juramento que se puede ver por YouTube, vamos, es decir, que no cumplía el formato. Pero bueno, que en este sentido la impresión que da es que podemos estar cerca de un rodillo del PSOE y del PP con quien se quiera juntar, y además Rajoy mismo ha repetido 2 veces, abierto a todo lo que quieran proponer, que va a dejar contentos seguramente a muchos de los excesos de autonómicos. No, es magnífico, quiero decir, ahí es magnífico, y seguramente ahí el PSOE se da cuenta de que o va por esa vía, quiero decir, el ir por elevación a Europa no le sirve, el bajar por abajo tampoco le sirve, porque ¿qué tiene que ver el PSC con el PSOE? Nada, el PSC es otro partido que no es el PSOE. Sí, y entonces ahí estos señores, los de UPyD, pues les están comiendo el terreno, por ejemplo. Claro. El problema que tiene el PSOE precisamente es que dice unas cosas, hace otras, y encima en cada territorio dice una cosa distinta, con lo cual al final no sabes a qué tenerte, y al final hay una repercusión de lo que dices en un lado en otro. Por ejemplo, lo que dice, yo creo que el PSC está haciendo un daño terrible y absoluto al PSOE a nivel nacional. Entonces, yo no sé hasta qué punto quiero decir, el PSOE debería de tomar cartas en el asunto y empezar, antes de exigir organizaciones ajenas, empezar por organizar su propia casa, porque luego, por ejemplo, también es muy gracioso esto de exigir más Europa, pero más nacionalismo, o sea, que al final es todo menos España, que siempre ha tenido una especie de complejo galopante con lo de España, ¿no? O sea, hay gente que sigue viviendo hace 40 años. No, pero es que fíjate el detalle. Rubalcaba, que en cuestiones políticas yo creo que es más bien corto, que es un buen trujamán y un tramposo y todas esas cosas, pero claro, vuelven a cometer los errores tramposos que se cometieron hace 50 años, es decir, 60 años ya, o sea, porque esto es a partir del 49, más de 60 años, cuando se crea el Consejo Federal Europeo en España,
para favorecer la entrada, el federalismo europeo. El federalismo europeo, como he sabido, es un invento norteamericano del Plan Marshall para lograr hacer una Unión Europea frente a la Unión Soviética. Y entonces ahí empiezan con el rollo federal. Se crea en el 49 el Consejo Federal Europeo, al cual se apuntan enseguida el PNV, los catalanes, y muy tarde ya, a principios de los 60, los gallegos. Y ahí se produce la siguiente confusión. Cuando los teóricos europeístas hablan de federalismo, es de federación de naciones-estado, de naciones políticas, de estados. Y la lectura tramposa que hicieron catalanes, vascos y luego gallegos fue entender el federalismo como el cantonalismo decimonónico. Bueno, pues en esa estupidez sigue Rubalcaba, porque todavía al decir esto del PSE dice, no, porque el federalismo en Europa, no, cuando hablan de federalismo en Europa están hablando de los estados-nación, no de las comunidades autónomas. Y lo que tiene que hacer el PSOE en Cataluña es reconocer que el PSC no tiene nada que ver con el PSOE, como le pasó a Unión del Pueblo Navarro con el PP en Navarra, y poner el Partido Socialista Obrero Español en Cataluña y hablando en español, y entonces igual le quitan algún voto a Ciudadanos, a UPyD no, porque allí no tenéis nada. Bueno, cuando ya entramos estaba cogido el espacio electoral por Ciudadanos y está Ciudadanos. De hecho, precisamente... Nunca debisteis separaros. Bueno, o más bien con quien debimos unirnos a su debido tiempo, bueno, aquello eran otras historias, ¿no? Que había una especie de proyecto allí para mí. Pero precisamente, sí, fueron antes ellos, porque había una situación, quiero decir, más grave en Cataluña, entonces no se llegaba a constituir UPyD para unas elecciones. Entonces, bueno, se constituyó Ciudadanos con la idea de que luego se pasara a formar parte de UPyD, no quisieron. Y lo que comentaba un poco, precisamente ahora no se da esa unión entre Ciudadanos y UPyD porque lo que no se quiere es tener un PSOE-PSC, es decir, un partido que al final es independiente y que puede tener sus propios intereses. Bueno, el aplausómetro, si nos permiten la expresión, indica que Rajoy habría estado peor que Rubalcaba o Rubalcaba mejor que Rajoy, porque a Rajoy, dice ahora mismo una noticia sobre este debate, a Rajoy le han interrumpido con aplausos 22 veces y a Rubalcaba 33, o sea que ha estado mejor según eso Rubalcaba. Por cierto, los tres que estamos aquí tenemos poco más de 30 años, rozándolo, apenas si superamos los 30, pero lo superamos, hay que reconocerlo. Esas medidas para fomentar el empleo, para contratar a menores de 30 años, ¿qué os parecen? A ver. Bueno, a mí me parecen bien para los menores de 30 años, pero creo que nos deja, creo que nos deja en una posición complicada a los que tenemos más de 30 años y buscamos empleo. Porque, quiero decir, lo que está es dirigiendo directamente el mercado de trabajo hacia un determinado colectivo. Pero claro, al dirigir hacia un determinado colectivo, estás quitándoselo a otro. Y bueno, lo que comentábamos un poco antes, ¿no? Hasta qué punto las necesidades de los chavales, los chavales hasta 30 años, que bueno, pueden vivir en casa, tal, son mayores que las de personas de 30 a 40 que tienen familia, tienen hijos a su cargo, etcétera. Sí. Bueno, yo te agradezco mucho que me pongas, que nos quites años. Yo, por mi edad, ya estoy cerca de los 60, no de los 30. Bueno, yo lo diría, porque tú lo dices, porque yo digo, no era lo que imaginábamos. Yo cumplo 58 este año, o sea que ya quedan muy lejos los 30. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con la medida de favorecer a los más jóvenes, porque los que tienen ahora 30 años ya se pudieron beneficiar de ayudas parecidas en años anteriores y las desperdiciaron por su mala vida, y porque se dedicaron pues al vicio y a la corrupción y a las copas, etcétera. Y entonces ahora hay que adular un poco, pues como la estadística dice, ahora hay que permitir que los de 26 reciban esa subvención para que puedan gastarlo también en mala vida. ¿O qué? No, en realidad van a ser menos de 26, es decir, hay un gran vacío real de gente de 25 a 30 años en España. Están la mayor parte fuera, es decir, y entonces estas medidas no creo que vayan a animar al retorno de quienes están por ahí buscándose la vida, aunque muchos igual sí, pero yo soy muy escéptico sobre las reales posibilidades que por cobrar a los empresarios 50 euros durante 6 meses de seguridad social por contratar a una persona le puedan contratar. Es decir, eso puede dar lugar.
primero, si la medida no la toman rápidamente este viernes, a una congelación de cualquier tipo de contrato, a ver cómo son las condiciones. Otro, a que van a poder prescindir de contratos de personas de más edad, contratos temporales, lo que sea, y para contratar a los más jóvenes estos 6 meses. Y en realidad, yo creo que aquí hay una falacia en la que están los políticos que no quieren reconocer la realidad, y es que están insistiendo en que hay que buscar trabajo, hay que buscar trabajo, hay que buscar trabajo. No, pues es que da lo mismo. Es como si nos ponemos a buscar por la calle Uría diamantes. No los vamos a encontrar, aunque nos pongamos 50.000 obetenses a mirar metro por metro. Habrá gente que los lleve, pero... No, digo, por el suelo, caídos allí al alcance de cualquiera, ¿no? Bien. No, puestos de trabajo sí que hay. Si uno está en el lugar adecuado y en el momento preciso y en el contexto institucional adecuado, claro. Pues siempre, incluso por su trabajo matan a otro o lo que sea, pero bien, hay huecos. Pero por la vía normal, por buscar, no vas a encontrar, porque no lo hay. Y lo cual no quiere decir que no pueda haberlos. Y ahora, seguramente, una de las condiciones previas para que se toque fondo es que pierdan un poco más de poder los sindicatos. Es decir, igual que para que Iberia algún día quizá pueda renacer con el nombre de Iberia, aunque sea con una plantilla nueva, seguramente tendrá que cerrar del todo y tendrán que hacer el ERE a todos, porque no tiene vías de solución tal como va el asunto. Habrá que seguramente hacer como en Alemania, pues que hay 8 millones de empleos de esos que llaman mini-jobs en Alemania, sí. Con la oposición de los científicos, solo que aquí eso es imposible, claro. Ahora, el mini-job aquí va a ser que el empresario que va a contratar a alguien y que se va a ahorrar de seguridad social un dinero, porque durante 6 meses va a tener que pagar 50 euros y el resto se lo va a dar al trabajador, pues habrá que ver el decreto que salga. Habrá que ver el decreto. Iba a decir que yo con los mini-jobs, bueno, yo estoy totalmente en contra de los mini-jobs, porque a mí, en general, de lo que estoy en contra es de aplicar soluciones de un contexto a otro contexto distinto, donde cambia mucho la cosa, ¿no? Por ejemplo, los mini-jobs. Los mini-jobs en Alemania, pues a lo mejor sí que tienen cierto sentido para una población diana, ¿no? De estudiantes que trabajan a la vez que estudian, de paso se pagan los estudios, se pueden mantener de forma autónoma y tal. Pero claro, aplicar esa solución en ese contexto a España, a mí me da la impresión de que al final va a acabar siendo una simple precarización de las condiciones de empleo. Entonces, claro, quiero decir, aplicar soluciones de un lado a otro, que las condiciones son distintas, a mí eso personalmente me da mucho miedo. Sí, bueno, eso va unido al otro rum que han vuelto otra vez a mover los cerebros europeos, y es que no es sostenible en España el mantenimiento de 2 años de desempleo, etcétera, etcétera, etcétera. Como tampoco es sostenible el renovar los 400 euros a quienes no encuentran trabajo, etcétera. Así que tiene que haber mecanismos más ágiles. Es decir, mientras tú estés pagando a un montón de gente 400 euros simplemente por ser parado de larga duración, no es que, por mucho que diga, no, le vamos a obligar a que busque trabajo, no, si no lo va a encontrar, no. Lo que tiene que crearse son actividades que alguien, sin estar en casa una mano sobre otra o dedicado a la economía alternativa o sumergida, pueda, trabajando, cobrar 500 euros, que es un infraempleo, que es nada, pero que peor es no tener absolutamente nada. Y entonces, trabajando 500 euros y cobrar sin trabajar 400, pues habrá mucha gente que prefiera cobrar 400. Es que eso tendría que quitarlo, evidentemente. Es decir, lo que no tiene sentido es estar pagando 400 euros cuando hay un montón de actividades aunque fuera de entretenimiento, es decir, hombre, no te voy a decir picar piedras, pero sí limpiar bosques, limpiar cunetas, hacer montones de cosas. Que hay montones de trabajos efectivos que se pueden hacer. Y enseguida te dirán, no, es que nos están quitando el trabajo, entonces ahora que nos haríamos esto, otro. No, bueno, bien, vale, hay un montón de actividades y que no tiene todo por qué ser por esa vía, hay trabajos también de tipo intelectual, de tipo académico, no de camelo, Es decir, yo estoy totalmente en contra del PER. Del PER ya hemos tenido 30 años. Y aquellas escenas que recuerdan los más viejos, porque luego las dejaron de poner, pero el PER seguía existiendo, que era señoras de 60 y de 70 años barriendo una calle sin asfaltar de un pueblo andaluz
para cobrar las peonadas. Claro, eso es un cachondeo, para eso vale más que se queden en casa viendo la televisión, porque por lo menos no rompen la estética. Pero o sea, sin llegar al cachondeo del PER, el reto es encontrar actividades, y que de hecho está todo inventado. Es decir, en Inglaterra durante muchos años las prestaciones que se ha dado a las personas sin trabajo no era por meses y automáticamente, era semanalmente, después de haber visto al encargado social de la zona, donde en muchos casos las obligaciones que le ponían era simplemente hacer arreglos en su propia casa, o sea, pintar la casa, cosas de ese tipo, cuando no hay otro tipo de actividad. Es decir, y entonces aquí, como vamos a la burocracia, aquí no, aquí se renueva sine die hasta que no disminuya la tasa de desempleo del 20%. Joder, menudo chollo, claro. Yo creo que también es una forma de mantener un poco paz social, es decir, como ahora en la situación en la que está el país, encima lo poco que tienes o que pueden tener, que por lo menos les da para ir tirando hasta que pase un poco más esta situación, como encima se lo quites, yo creo que socialmente lo que se puede ver mal es un jaleo. Claro, pero le juntas a eso los 300 euros de Andalucía a los estudiantes por ir a clase. No sé qué... Bueno, sí, eso ya son... Pero es que lo que no se quieren dar cuenta es que no hay dinero para eso. Sí. Es decir, que es que se acabó el dinero para hacer esas cosas. Ya que UPyD tiene entre sus filas a un actor, pues pedimos a Antonio que empiece, que abra el melón de lo de los actores y los premios Goya, que se celebraban, ya saben, este fin de semana. Se preveía ya, ¿no?, que iban a ser muy críticos, era de esperar, lo fueron, especialmente la actriz Candela Peña, que además de pedir trabajo porque tiene un hijo, a mí personalmente me pareció es un poco lamentable, ¿no?, que alguien aproveche la gala para decir, ay, por favor, darme trabajo, me parece, pero bueno, es una opinión personal. Pero es que además dijo eso de que durante esos 3 años que lleva sin trabajar ha visto morir a su padre en un hospital público donde no había ni mantas para taparle ni agua para darle de beber. Parece Biafra eso, ¿no?, lo que describe esta actriz. No sé si es para tanto porque, desde luego, los sindicatos de ese hospital catalán, que por cierto pertenece por tanto a la Generalitat catalana y no al Estado español, bueno, sí, al Estado español quiero decir, pero no al gobierno central, perdón, han dicho los sindicatos que no es verdad, que hombre, que hay mantas, de momento tenemos mantas y agua también, ¿no? Y si no, para eso está el grifo, ¿no?, en todo caso. A ver, Antonio. Hombre, no, bueno, sobre lo de la sanidad, yo creo que la sanidad está realmente mal, la sanidad pública, y bueno, no obstante, hombre, Pero tanto como para que no yo creo que mantas, tanto como para que no haya mantas y como para que no haya agua, pues todavía no creo que hayamos llegado a eso. Bueno, tampoco conozco los hospitales en concreto, ¿no? Pero bueno, a ver, yo sobre lo de los premios Goya, bueno, a mí el mundo del artisteo en general español, digamos que lo tengo un poco... Soy un poco crítico con ellos, ¿no? Porque me parece que realmente lo que hacen no es una crítica política o una crítica social, sino que lo que creo que hacen es puro partidismo. Y de hecho, salieron esta semana dos artículos que a mí me parecieron interesantes. Uno de Toni Cantó, que ya sabes que a mí me parece el mejor congresista que hay a día de hoy, que dijo lo de... Yo creo que es mejor congresista que actor. ¿Sí? ¿Tú crees? Bueno, no, decía él que el sector cultural ha echado de sus películas a la mitad de la población. Y yo creo que es verdad, porque sí, es precisamente por ese partidismo por lo que mucha gente ha dejado de ver cine español. Otros porque no soportamos el cine español directamente. Pero hay mucha gente que es, digamos, por una cuestión más política, más ideológica, en la que no se siente representado, sobre todo por la gente que hace ese cine, no ya por el cine. Y luego, otra declaración curiosa que hubo fue la de Gabino Diego. Sí. Que Gabino Diego criticó los Goya y dijo, si te quieres manifestar, vas a una manifestación. Yo voy a lo mismo, es decir, si tú haces una crítica social muy puntual, decir, porque de verdad te sale de dentro, pues en la gala de los Goya donde te dé la gana, pues desde luego eres muy libre de hacerla, y bueno, no sé, no pasaría de ahí, ¿no? Pero yo creo que la gala de los Goya, ya cuando es algo que lo ves tan planificado, tan orquestado, es decir, durante una semana antes de la gala de los Goya no se hablaba de las películas, ¿verdad? Se decía, a ver qué van a decir, a ver qué caña le van a dar al PP. Bueno, pues cuando ya se convierte más en un acto, yo insisto, partidista que no político, pues primero creo que están echando contra su propio tejado y luego pues no creo que sea lo correcto. Gustavo. Sí, bueno, no se puede esperar otra cosa pues de los bufones de la ceja que llevan tiempo sin cobrar de la ceja o que no cobran lo mismo que cobraban antes y entonces están desesperados a ver si vuelve otra vez aquella mano que les financiaba tan alegremente. Yo no lo he visto, porque no me ha dado, no, evidentemente, pero sí que he echado de menos a algún anarquista de los años 20, de aquellos que tiraban la bomba en el liceo, y que no se hubiera perdido nada, vamos. Respecto a lo de la individua esta de las mantas y del agua, que es una cosa tan asquerosa que diga eso, porque
efectivamente, parece que estuvieran en Biafra y sin canalización de agua. No, vamos a ver. En todos los hospitales en España, para los enfermos que no tienen un tratamiento especial, tienen cuarto de baño, todas las habitaciones, y una jarra y un vaso, y se pueden ahogar si quieren. O sea, si quieren se pueden ahogar de agua. Ahora, si la señora quiere agua de Corconte o quiere agua de Fuensanta o quiere Vichy Catalán, pues entonces hay unas máquinas comodísimas y además sirve como laborterapia para los plastras de los familiares que están todo el día en el hospital yendo a ver a la gente. Es decir, yo nunca he estado enfermo mucho tiempo, nunca he dormido en un hospital internado. Pero debe ser terrible cuando te empiezan a entrar toda la familia y todos a verte. Quiere decir que antes cuando recortaban, bien es verdad que así se ahorran también puestos de enfermería y cosas así y tal, porque la familia se encarga. Pero vamos, decir esa ciudadana, o esa señora, o esa artista, que no tenían ni mantas ni agua, pues bueno, pues... y las radios al día siguiente han entrevistado a los sindicatos, a los hospitales, claro, y es una falsedad. Ahora, la gravedad de eso, y por eso a esa señora tendría también que el fiscal que tomar medidas, lo que fuera. Yo, como sabes, que escucho las noticias de Venezuela, en Venezuela y Telesur han estado durante un montón de informativos repitiendo: en los hospitales de España no hay mantas y no hay agua, es una situación... Claro, tiene una ventaja, y es que igual dejan de venir emigrantes a ver si pillan cacho en la Seguridad Social Española. Ahora, si lo hubiera dicho en moro, pues seguramente se desanimarían algunos de los de la patera, pero creo que seguramente no cumple ninguna función. ¿Y la respuesta del ministro de Hacienda a todo esto, diciendo que hay actores españoles que no pagan impuestos? Ay, que si pagarais impuestos, pues a lo mejor no tendríamos que hacer tanto recorte, ha dicho él. ¿Te parece apropiada o fuera de lugar? No me parece apropiada en el sentido de que es una venganza. Es decir, se nota que es una venganza contra quien 2 días antes pues, le estaba criticando, ¿no? Pero bueno, quiero decir, como ciudadano sí me interesa. Es decir, me parece una información interesante que además me gusta saber, más que nada para luego poner un poco en lugar las críticas que hacen otros, ¿no? Lo decías tú, ¿no? Decía que no había mantas y tal. A lo mejor también se estaba refiriendo de forma metafórica a que no había el servicio de pedicura y manicura que había en la clínica donde estaba la mujer de Bardem, ¿no? La Penélope Cruz y tal. Claro. Entonces, claro, a mí lo que me choca es que gente que por supuesto, no pongo en duda que pueda hacer eso, con su dinero, que haga lo que le dé la gana, que lo utilice como le dé la gana, pero bueno, que luego se permita el lujo de hablar de la sanidad española, de la sanidad de los saharauis y tal, me parece un poco incoherente. Me parece un poco incoherente, ¿no? La actitud de ciertos representantes. Bueno, señores, que nos vamos a ir a publicidad porque tenemos que hablar de Asturias, que es lo principal para nosotros y no hemos casi dicho ni palabra todavía de ello. Así que, y hay mucho que cortar, está lo de la comisión de investigación del caso Marea. Vamos a hablar de ello inmediatamente después de la publicidad. Bueno, aquí estamos de nuevo en la segunda parte de nuestro debate público de hoy. Sin duda, 2 días muy interesantes en las puertas de la Junta. Eso ha hecho que un buen número de curiosos, enfadados, todo tipo, una amalgama de todo tipo de gente se arremolinara allí, sobre todo a primera hora de la mañana, ayer para las declaraciones del propio Río Pedre, hoy para las de Arece, Rabanal y la ex consejera Ana Rosa Migoya. Si ayer los que comparecían, que son además, están implicados, algunos de ellos, o los 3 incluso, han pasado ya por la cárcel por esa razón, se negaban a declarar, los de hoy han echado balones fuera y han asegurado que son casi víctimas de lo que ha ocurrido, más que otra cosa, y que todo funcionaba muy bien. A Nacho Prendes le ha tocado presidir esa comisión de investigación. ¿No ha pecado un poco de ingenuidad, Nacho, pensando que esta comisión de verdad iba a servir para llegar hasta el final del asunto y para investigar el caso Marea, Antonio? No, ya te contesto de antemano. No, yo creo que, bueno, lo primero que tengo que decir es que la comisión de investigación del caso Marea existe porque UPyD, sabéis que la exigió como parte de sus acuerdos para darle apoyo al gobierno socialista, ¿no? Pero porque pensaba que iba a servir para algo, entonces, claro. Sí, pero bueno, yo es que lo que pongo en duda es que no sirva para nada. Es decir, una cosa son la parte de declaraciones, digamos, que comparecencias, ¿no? Que es la que viene ahora, pero, quiero decir, la comisión del caso Marea lleva trabajando desde, me parece que es desde octubre, noviembre. O sea, yo hoy leía un artículo que decía que había 41 cajas de documentación, 15 carpetas y no sé qué más. Es decir, las comparecencias son una parte de la comisión, pero no son toda la comisión.
Y a mí lo que sí que me interesa mucho también es dejar claro que hay que diferenciar entre lo que es, digamos, el proceso político, es decir, la comisión de la investigación, que es un proceso político, de lo que es el proceso judicial, ¿no? Es decir, mucha gente dice, porque las comisiones no sirven para nada y tal. Como pensando que son las comisiones de investigación las que tienen que condenar. No, es decir, los que tienen que analizar desde esa perspectiva el caso son los jueces y son los que tienen que condenar. ¿Para qué sirven las comisiones de investigación? ¿O para qué sirve esta? ¿O se pretende que sirva esta? Vamos a ver, esta fundamentalmente para 3 cosas. La primera, para explicar cómo se ha utilizado el dinero público, porque los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se ha utilizado su dinero y cómo se ha utilizado su dinero. La segunda, para detectar fallos en el funcionamiento de las administraciones públicas y que no se vuelvan a repetir. Y la tercera, para pedir responsabilidades políticas a quien haya cometido según qué hechos, ¿no? Entonces, quiero decir, yo no estoy tan de acuerdo en que no sirvan para nada. Creo que sirven, lo que pasa es que hay que poner en su justa medida para qué sirven. Y sobre todo es eso. Primero, para saber qué ha pasado, transparencia. Decía, siempre dice Nacho Prendes, siempre utiliza una frase, ¿no?, que dice que no hay mayor desinfectante que la luz del sol. Y es cierto. Es decir, en el momento en el que en estos sistemas se empiece a ver que hay transparencia, que todo sale a la luz, que todo es público, ya se preocupan muy mucho de no hacer este tipo de cosas porque saben que va a ser muy fácil que los trinquen. Entonces, en ese sentido, por un lado, y por el otro, eso, subsanar el funcionamiento de las administraciones públicas. Hoy salían, pues, en las declaraciones Areces, Rabanal, bueno, Ana Rosa Migoya no, porque, en fin, no quiso declarar, leyó un pequeño comunicado y no declaró, ¿no? Pero decían que cuando se enteraron, que colaboraron y demás, y decían, no, y la inspección estaba perfecta. No, la inspección no estaba perfecta porque no detectó lo que pasaba. O lo detectó y no se supo muy bien cómo se actuó entonces. Entonces, hay que detectar esos fallos y hay que poner los mecanismos adecuados para que no se repita. Gustavo. Sí, son aceptables esas razones que da el portavoz de UPyD Oviedo, pero lo que sobra en esa comisión son las comparecencias. Es decir, me parece bien que el Parlamento haga una comisión de investigación de lo que sea para ver cómo evitar que los suyos sigan robando, o que los suyos sigan malversando, o que los suyos sigan haciendo trampas entre ellos mismos y contratando fraudulentamente, etcétera, etcétera. Ahora, que lo que se transmite a la ciudadanía es que llaman a los 3 imputados judicialmente para que digan que se acojan a su derecho constitucional a no declarar, o que hoy vaya el presidente Vicente a hacer apología de el gran dirigente que fue en esta región y que lo sigue siendo, porque ahora creo que es senador o cosas así, pues estupendo, muy bien. Es decir, que unos se callan porque más les vale callar y los otros pues siguen vendiendo propaganda. Es decir, eso no sirve para nada y eso lo que sirve es para desanimar a la ciudadanía y para enconar los ánimos. Ayer a mí, por ejemplo, me pareció un exceso que al salir Riopedre de la calle, yo cuando vi por los vídeos que pusieron en la prensa que había sido increpado, pensé que habría un grupito, no, era un ciudadano particular en una esquina que empezó a insultarle. Bueno, la vergüenza es que a ese señor no lo detengan. Porque no, coño, porque tú no puedes llamar a un tío chorizo, aunque lo sea, ¿eh? Es decir, tenía Riopedre, aunque que tenga que presentarse cada semana, etcétera, etcétera, el que estaba insultando le estaba suficientemente cerca, los policías que están custodiando la Junta General del Principado, como para haber tomado medidas con aquel señor. Tú no puedes por la calle llamar a un tío chorizo, no sé qué. No, eso es la degeneración a la que se está llegando. Y esa degeneración la favorece el Parlamento Regional al montar este asunto con un montón, que yo entiendo que es necesario. ¿Por qué? Porque hay un montón de abogados en paro, porque hay un montón de periodistas en paro, porque hace falta que vayan a declarar para que el abogado le cobre, pero en realidad es que el abogado lo va a cobrar del partido que lo pagamos todos, y el periodista, vete tú a saber quién le va a pagar. Moraleja, que las razones que tú das, vale, sirve, pero para eso hazme una comisión de asuntos internos, hazme una comisión tal, que discretamente, porque por la vía, los partidos ahí se van a defender, se van a ocultar, y tú más, que la cantidad de... Y luego hay una razón sobre todo inconsistente de fondo, que es la siguiente. Los funcionarios, que son los que tienen que atender todas estas cuestiones,
son ninguneados por montones de cargos políticos nombrados en exceso por todos los partidos, y entonces ahí es lo que no funciona. Ese mecanismo es el que no funciona. Y entonces ahí dudo mucho que por la vía de los propios partidos vayan a meter mano ahí. Porque ahí se empieza por toda una serie de corruptelas y de anormalidades que tienen que ver con que se pide que disminuya el número de diputados y los partidos se niegan a que disminuya el número de diputados, y se hace un ahorro y se aumentan los asesores. Claro, es arquetípico los asesores de UPyD, eso ha sido un baldón que ha caído ahí, y que es difícil de explicar. Ahora, eso va por otra vía, por la vía de los errores terribles en lo que sucedió con el caso Marea. Buena parte de la responsabilidad, y eso cualquiera que haya leído el periódico sin hacer comisiones, deriva de unos puestos a dedo, de cargos políticos, saltando por encima de lo que tenían que hacer funcionarios, y unos funcionarios que han accedido a la carrera funcionarial por la vía tramposa del amiguismo político, que han visto lo que han visto, que es decir, la señora esta del caso Marea sí es una víctima, ella, al fin y al cabo. Es decir, ella dijo, pero voy a ser yo la única idiota que estoy aquí sin... Entonces fue creativa, emprendedora, y entonces pues tira para adelante, y su jefe le firmaba todo. Entonces, claro, que te venga Ana Rosa, que te venga el otro a decir, no, nosotros somos las víctimas, somos... Hombre, por Dios, ¿eh? Es decir, no os hubierais comportado como os comportasteis cuando saltó el escándalo, no lo hubierais negado, y hubierais desautorizado a mucha gente que estaba en vuestro partido y que en algunos casos sigue estando. No, dos cosas. Primero, sobre las comparecencias. Bueno, quiero decir, las comparecencias acaban de empezar, y es verdad que en estos 2 días, bueno, pues ayer no sirvieron para nada, porque en ese aspecto no dijeron nada, se negaron a declarar, y hoy pues ha servido para que Areces nos diga que fue el presidente del siglo en la comunidad autónoma, ¿no? Pero, quiero decir, hay una cosa importante ahí, que es que las comparecencias, por ejemplo, lo que se puede extraer de lo poco que se ha dicho hasta ahora es que los políticos están cargando las tintas sobre los jefes de servicio y sobre los funcionarios colocados digitalmente que ellos mismos pusieron. A ver cómo se lo toman esos funcionarios, y a ver, cuando tengan que declarar en la comisión del caso Marea, en las próximas comparecencias, lo que van a decir. Porque claro, a lo mejor si están viendo que se está cargando las tintas sobre ellos, que se les está achacando toda la responsabilidad, bueno, quizá puedan decir algo que no han dicho hasta ahora. Es decir, en ese sentido... Bueno, sí, no, seguramente no dirán nada, porque a determinados niveles, conociendo lo que conocen y sabiendo lo que saben, el que se mueve no sale en la foto, y entonces es muy difícil meter mano ahí. Es decir, para poder hacer algo efectivo no tendría que tener transparencia. Que hagan una comisión, los partidos, discreta, tal, sin prensa, sin tal, con todo el poder de acuerdo, sin suplantar a la justicia, pero haciendo una autocrítica interna, y quienes mejor la pueden hacer son los que llevan mucho tiempo ahí, y lo saben perfectamente. Pero claro, esto sería pecar de ingenuidad, porque ¿quién ha creado toda esta situación corrupta y de corruptelas? Pues los que están ahí desde hace 30 años, si es que son ellos los que lo han hecho, y los que llevan colocando por la vía de oposiciones tramposas, por la vía tal, en la función pública, a un montón de personas nombradas digitalmente y luego transformadas las plazas. Y si no, fíjate tú la cantidad de anulaciones que tiene esta comunidad, ya reconocidas por la justicia y pendientes de aplicar. Y entonces, por ahí no hay ninguna solución. Es decir, igual sería más efectivo recurrir a instancias externas, aunque sea algo más caro. Es decir, no a unos hombres de negro, pero sí, cuando esto pasa en una empresa, en una organización que está podrida, corrompida, no se intenta regenerar desde dentro. Es decir, se llama a unos especialistas que suelen ser japoneses o suizos, que te vienen, y es verdad, y te vienen y te hacen y no es excesivamente caro, y te ponen a vivir, ¿eh? Y entonces, querer crear ahí unos mecanismos de regeneración cuando está tan podrido. Yo entiendo que un partido que es nuevo en la Cámara, como es UPyD, que es lo que lo habéis hecho, y que el PSOE se ha tronchado de la risa al pactar,
a recibir vuestro voto a cambio de esa concesión, y estarán todavía... No, bueno, pues mira, estos son bisoños, tal, pues eso. No solo a cambio de esa concesión, yo creo que... Bueno, poco más. Bueno, algunas cosas más. Bueno, pero aparte... Los 6 asesores. Pero, no. Bueno, ahora explico lo de los 6 asesores. No, pero quiero decir, porque aparte, la situación que había en Asturias, yo creo que UPyD actuó con mucha responsabilidad. Es decir, había dos, digamos, bandos en los que UPyD tenía que decidir, porque claro, si... Y no se atrevió a ir él como candidato. Pues hombre, quiero decir, no teníamos la legitimidad democrática en ese sentido. Tendríamos un diputado... Eso es una bobada. Si hubiera tenido los votos y el apoyo, totalmente. Yo te agradezco que aclares lo de los 6 asesores, porque yo iba a hacer una maldad, efectivamente. Iba a decir, hombre, ¿con cuántos? 41 tomos has dicho que tiene este asunto. Sí, 41 iba a decir, cajas. 41 cajas, no tomos, 41 cajas. Te iba a decir, hombre, va a tener que llenas, contratar más. Las han comprado, han invertido en Supongo que están llenas. Que digo que va a tener que contratar más asesores para esto. Bueno, pero mira, ya que sacáis el tema de los asesores, me dejáis que lo explique. A ver. Primero, UPyD no tiene 6 asesores, tiene un asesor. Lo que tiene 6 personas contratadas. Que dices tú, bueno, parecido. No, la diferencia es útil porque, quiero decir, el asesor cobra 60.000 euros y un auxiliar, un administrativo, cobra 30.000. O sea que, aunque sea en términos de ahorros, algo... ¿Quién las nombró digitalmente? UPyD, las 6, ¿no? Sí, UPyD tiene, por el grupo parlamentario, tiene el derecho tiene 6 empleados que los pagamos todos a servicio de UPyD. Sí, bien. Pero bueno, decir, no son asesores uno. Y es importante, quiero decir, de hecho, la entrada de UPyD en la Junta del Principado supuso, para empezar, que los asesores, que no se sabe muy bien porque antes cobraban 80.000 euros, bastante más que un funcionario de categoría 1, ahora hayan rebajado su sueldo a cobrar lo que cobra un funcionario de categoría 1. Y el ahorro que va a suponer a la Junta la entrada de UPyD y las exigencias de UPyD en este tipo de términos son de 1,5 millón de euros en toda la legislatura. De hecho, en la página web de UPyD Asturias, que además la llevo yo, en la del grupo parlamentario, hay un apartado que se llama transparencia, en el que podéis ver quiénes son los contratados, lo que cobran y el ahorro que va a suponer la entrada y las exigencias que puso UPyD sobre ese tipo de temas. Bueno, oye, sí, una cuestión de matiz. Que tú siempre estás quejándote de los asesores. Pues vamos a ver. Yo ya lo he dicho muchas veces, que para una comunidad autónoma como Asturias no hace falta 45 diputados, bastaría con 30 y si me apuras con 10. Y sobre todo, no se entiende por qué cada diputado tiene que tener su grupito de asesores, sí. O uno por uno, como mínimo. Es decir, que hay una superproducción ahí. Que no se entiende. Sí que el caso, la justificación de los 6, porque es un grupo parlamentario, tal, que sí que se va ahí acumulando una serie de cosas, presidente, no sé qué, vale, bien, todo lo que se quiera. Ahora, y efectivamente, que un asesor cobraba 80.000 euros, que haya pasado a cobrar 60.000, me parece un exceso. Es decir, si están aplicando unos criterios a los alcaldes, ¿por qué va a tener que cobrar un asesor ignoto, digitalmente nombrado y sin presencia pública? Es decir, una eminencia gris, ¿por qué va a tener que cobrar tanto como el presidente del gobierno prácticamente? Es una cosa de ridículo absoluta en la que estamos, pero bueno, tú no eres responsable de eso, que por supuesto. Antes, es más, ni siquiera es asesor. Ni siquiera eres ni asesor ni medio pensionista de eso. O sea, que voluntario. Por eso. Es decir, y encima les llevas la página web. O sea, con lo cual son tan inútiles esos asesores que no llevan la página web. Fíjate. Bueno, a mí lo que... No sé si algo quiere decir sobre eso. No, yo creo que ya está todo dicho. Me llama mucho la atención, antes me recuerda esto, y sé que nos salimos de guión porque teníamos que hablar también de lo de UNOSA y esos 500.000 toneladas de nada de carbón desaparecidas, pero cuando mencionaba antes Gustavo lo de Río Pedre, que un señor por la calle a la salida de la Junta le llamó chorizo, ladrón, no sé qué, me recordaba a mí lo de Bárcenas. O sea, y decía, menos mal que Río Pedre al fin y al cabo no le hizo la peineta esta famosa ni nada parecido, ¿no? Hombre, la diferencia es que Río Pedre iba con su abogado, está el hombre achantado, está fastidiado, y Bárcenas venía de esquiar el fin de semana en Canadá. Y además esquí de de que te suben en un helicóptero a la cumbre de la montaña. Por supuesto. O sea, vamos a ver. No va a Fuentes de Invierno ni a San Isidro. Tú cuando vas a esquiar vas... No, yo no esquío, no sé esquiar. A esquiar hay que ir con helicóptero. Bueno, que Bárcenas impone físicamente bastante más claro. Con ese abrigo con el cuello de diferente color, que es muy parecido al que utilizaba Robert De Niro en la película esta que hacía de mafioso, ¿no?
Claro. Pero que está feo, ¿no? Esto de Bárcenas, que encima cuando le dicen algo haga la jugadita esa. Sí, ¿no? pero bueno, que yo de un tío como Bárcenas casi me parece lo de menos, es decir, con todo lo que es presuntamente, ¿no? Que hay que utilizar aquí lo de presuntamente, pues con todo lo que presuntamente hay detrás, que haga una peineta o no, Yo supongo que casi si, me parece lo más ridículo, ¿no? que si tienes 22 millones de euros en Suiza o no sé dónde... Peinetas, Te la traes, te trae al fresco todo. Claro. Lo que tiene que ser cansadísimo ir a esquiar a Canadá un fin de semana. ¿No? Ya, Está uno como en si casa estuviera aquí al lado. No, pero lo duro que es ser rico, y tener que gastar. Porque irte y volver, o sea, es meterte un palizón. Quiero decir, aunque en el avión vayas durmiendo, te vayan haciendo un masaje, la manicura, te pongan no sé qué, es un rollo. Es duro ser rico, y haber traficado tanto dinero es terrible. Sí. presuntamente. Presuntamente. Oye, y presuntamente también aparecerán las 528.000 toneladas de carbón esta que ha desaparecido. Bueno, eso es una responsabilidad clara de los inspectores de UNOSA. Es decir, si UNOSA es una empresa tan cutre que no tiene instalaciones propias para almacenar el carbón cutre que paga el Estado para que haya paz social y siga el personal sacando carbón que no hace falta porque no se consume, etcétera, etcétera, y se lo da a un empresario privado de dudosa trayectoria y encima no lo controla, pues es normal que falten 500.000 toneladas, que es una barbaridad de camiones. Que decir que eso son, pues, son como 25.000 transportes de camión, Que decir que eso es mucho trabajo al transporte, mover esa mercancía. Aquí está todo podrido. Este es un asunto que está podrido de arriba abajo. Y que lleva podrido tanto tiempo que además nadie habla de ello, aunque ya se ha dicho hace mucho tiempo y lo sabemos todos. Es decir, se empezó trayendo carbón de Sudamérica al Musel, que luego se llevaba al pozo español para darle carta de naturaleza y luego venderlo como carbón español. Y entonces ese latrocinio se ha estado haciendo durante años y años con la connivencia de sindicatos, de empresarios, de trabajadores, de transportistas, de inspectores de aduanas, de todo el mundo. Todo el mundo sabía esa trampa. ¿Por qué? Porque estabas detrayendo al Estado recursos para Aquí la única solución de esto es la que parece que van a tomar, es el no dar las subvenciones hasta que no aparezca ese dinero, claro, porque encima la mayor parte del dinero que queda para las ayudas del carbón se lo lleva el amigo en Vitorino, y entonces la cosa es muy entretenida. Yo más allá de la opacidad de los temas de Vitorino, que bueno, al final es el empresario y serán muy opacos sus temas y tal, pero nunca... Coño, pero cobra, muchísimo. Sí, pero bueno, no está imputado, no tiene, o sea, no se le va a juzgar ni se supone hasta ahora que haya hecho nada, oficialmente por lo menos. Lo que nos parece una irresponsabilidad manifiesta es la postura de Teresa Mayada, ¿no? Que es la presidenta de UNOSA. Es decir, que esto salga en la prensa, que tenga que estar unos días buscando la solución, pensando qué hacer o qué decir. Pero vamos a ver, que me han dado 500.000 toneladas de carbón, o que hay un desfase de 500.000 toneladas de carbón. 500.000 toneladas de carbón no es que un tío haya entrado esa noche con un saco y te haya llevado un saco a otro tal. Es decir, 500.000 toneladas de carbón es mucho carbón y es mucho dinero. Entonces lo que tiene que hacer es, primero, exigir responsabilidades dentro de ella, porque yo soy el trabajador, soy el supervisor de almacenes de UNOSA, ¿y qué voy a mi jefe a decirle? Oye, he perdido no cuadran las cuentas, hay un pequeño desfase, ¿de cuánto? De 500.000 toneladas de carbón. Oye, eso es un despido fulminante. Y no nos olvidemos que en los primeros días Vitorino tuvo la santa cachaza de decir, no, son las mermas por la lluvia y por el viento. Que le echó. Luego ya se fue asustando, porque al parecer está detrás ya, el PSOE le dejó hacer todo lo que quiso, pero al parecer el PP ya le tenía jurado hace tiempo. Y entonces ha obligado a que aparezcan. Y ya han aparecido 600.000, que tienen otros almacenes, que no eran las mismas, etcétera, sí. Pero bien. Y entonces, claro, el argumento aquí vuelve a ser el de la paz social. Dice, no, si son 50 millones de euros o 48 millones de euros, pero con eso no hay huelgas, etcétera, etcétera. No. Seguramente la única solución es
como Iberia, el cierre absoluto, es que no tiene otra salida. En todo caso, lo que debería haber es eso, pues, una responsabilidad y ceses fulminantes. Es decir, la presidenta no se tenía que haber cesado sobre la marcha al responsable de supervisión de los almacenes, y la propia presidenta ahora, viendo esto, pues probablemente también tendría que dimitir, ¿no? Que bueno, ya sabéis, Dimitri, no me suena. No es un nombre ruso, ¿no? Dimitir no es un nombre ruso, es un verbo. Bueno, por terminar como empezábamos, citando a ese debate sobre el Estado de la Nación, lo último que sabemos es que Rajoy ha dicho que no pide la dimisión de Rubalcaba porque, total, ya la piden en su partido. Le ha respondido, sí, textualmente, le ha respondido con sorna, con humor gallego, ¿no? Rajoy y que toda la prensa y toda la maledicencia pensaban que iba a ir el hombre acogotado y hundido y derrotado, que va, es decir, que iba ido grandioso. Es decir, esta respuesta, la primera que empezó a Rubalcaba fue decirle: hombre, le voy a intentar responder todo lo que me ha dicho. Bien, es verdad que me lo ha puesto muy difícil porque como ha hecho una exposición tan desordenada, me va a costar responderle, claro, con grandes pitos y aplausos, y ahora con esto, claro, bien, normal, ¿eh? Uh-huh. No sé, yo creo que a mí me sorprende que un señor tan serio como aparentemente es Rajoy luego tenga esa desvergüenza. No lo digo en un sentido peyorativo, ya. ¿no? Sino de un poco de jetilla que le da un cierto carisma ahí en sus intervenciones, ¿no? Bueno, nada. Es autoridad. Seguramente es autosuficiencia también. Es autosuficiencia. No suficiencia. Sí. Seguramente es totalmente conciencia del desastre como dejó el PSOE en la situación. Sí, es que eso tendemos a olvidarlo. No. Es decir, porque la realidad es que lo que no ha hecho el PP en este año ha sido limpiar Televisión Española. Es decir, Televisión Española sigue pareciendo los informativos de La Ceja y los informativos totalmente de la situación anterior. El protagonismo que se le da a Rubalcaba siempre es tanto como el del PP. Los otros partidos no existen prácticamente. Es decir, el control que hay mediático es vergonzoso. Pero claro, sabe perfectamente Rajoy de dónde venían y tiene seguridad en las medidas que están tomando. Sí, aunque le critique todo el mundo y le critican los suyos y por arriba y por abajo. Y entonces, quiere decir, no está tan hundido cuando tiene esa ironía y esa superioridad que permite saber que pisa firme. Seguramente también porque Rajoy ya en este año de experiencia europea se ha dado cuenta de la basura de la política europea y de los colegas europeos. Y entonces la Merkel está de capa caída y entonces hoy estaba crecido él con la situación en Europa, y es verdad, porque en realidad es un bluff todo lo de la política europea internacional, si son unos cantamañanas todos. Si solo hay que ver los expresidentes y las amistades que tienen, la banda de Felipe González y los suyos que se reúnen por ahí, es que no tienen dos hostias, pero son los que tienen el poder y son las mafias que están con las empresas y con todos los tinglados. Es decir, la corrupción de Occidente empieza por los políticos jubilados. En fin, Antonio, muchas gracias por estar aquí hoy en este debate que ha estado muy interesante. Muchas gracias por aportar al mismo. Igualmente, Gustavo. Y a ustedes, señoras y señores, mañana venimos con nuevos invitados en el segundo día de debate público de esta semana. Gracias, hasta mañana.